Tenemos una placa circular horizontal sostenida por tres cables y los tres cables forman ángulos de 30 grados con respecto de la vertical y se encuentran unidos en este soporte en D. Sabemos que la componente en la dirección X, la componente X de la fuerza que ejerce el alambre CD sobre la placa es de menos 20 libras, es decir, la componente en X de esta tensión es de 20 libras en sentido opuesto a la dirección del eje X. Con esta información tenemos que determinar la tensión en el alambre CD y los ángulos θx, θy y θz que forma dicha fuerza con los ejes coordenados. Entonces, sabemos que la tensión, la fuerza de tensión CD tiene la misma dirección que el segmento CD, es decir, que un vector que una a los puntos C con D. Esa fuerza va a ser una proporción de este vector. Entonces vamos a primero caracterizar este vector CD porque es más fácil, fundamentalmente. Tenemos más facilidad, ya tenemos aquí el triángulo y vamos a ver cómo nos conviene caracterizar este vector y después poner la fuerza en función de este vector. Entonces este vector CD nos podemos dar cuenta que tiene tres componentes fundamentales. Tiene esta componente que está orientada en la dirección Z, tiene esta componente que está orientada en la dirección X y tiene esta componente que está orientada en la dirección Y. Es decir, podemos descomponer al vector CD en CDZ más CDX más CDY, en la suma de tres vectores, cada uno de ellos orientado en las direcciones de referencia. Así pues, el vector CD, como acabo de mencionar, es igual al vector CDX más el vector CDY más el vector CDZ. Vamos a trabajar un poco con la geometría. Nos damos cuenta que aquí aparece un triángulo, aquí existe un triángulo, ¿sí? Donde, como se dice en el planteamiento del problema, el vector CD tiene un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical, es decir, con respecto a CDY. Sabemos que este es un triángulo rectángulo, es decir, este lado, que está contenido en el plano XZ, necesariamente es perpendicular al eje Y. Por ende, podemos decir que CDY no es más que CD por el coseno de 30. Ya tenemos una primera relación. Por otro lado, si a este lado que está contenido en el plano XZ le llamamos CDXZ, por llamarle de alguna manera, pues podemos concluir que CDXZ es igual a CD por el seno de 30. ¿Sí? Noten que cuando le quito la flechita al vector, me estoy refiriendo a su magnitud. C de Y con la flechita arriba es el vector C de Y. C de Y sin la flechita arriba es la magnitud del vector C de Y. Bien, entonces tenemos que CD lo podemos expresar como la suma de C de Z más C de X más C de Y, o también lo podemos expresar como la suma de C de XZ más C de Y. Aquí tenemos otro triángulo, nos interesa poner CDXZ en función de CDX y de CDZ. Entonces, si ese triángulo lo ampliamos, nos podemos dar cuenta que, dado que la dirección Z es perpendicular a la dirección X, la dirección Z es perpendicular a la dirección X, este es un triángulo rectángulo, donde claro, por la perspectiva no se aprecia correctamente, pero sí este ángulo es un ángulo de 90 grados. Sabemos también, porque nos lo indica el problema de inicio, aunque con aquí como que se pierde un poco el dibujo original, pero este ángulo que tenemos aquí es de 60 grados por datos del problema. Entonces simplemente podemos decir que C de Z, la magnitud de C de Z no es más que la magnitud de C de XZ multiplicado por el seno de 60. Desde luego, C de XZ ya sabemos que es CD por el seno de 30. Entonces esta sería la expresión que nos relaciona C de Z con CD.
Y desde luego c de x no es más que c de xz por el coseno de 60. C de xz por el coseno de 60 nos da c de x. Y como c de xz lo conocemos, nos da esta expresión. Finalmente, tenemos que el vector CD sería la componente c de x por y más la componente c de y por j más la componente c de z por k. Y los signos los vemos aquí. C de z tiene la misma dirección de z, por lo tanto tiene signo positivo. C de x tiene sentido opuesto a x, por lo tanto tiene signo negativo. Y C de y tiene la misma dirección y sentido que y, por lo tanto tenemos signo positivo. Sustituyendo nos darían estos valores. Sustituyendo los valores de seno de 30 y coseno de 60. Este es el vector CD. Ahora bien, como comentaba al principio del desarrollo del problema, la fuerza FCD podemos decir que es un vector que tiene la misma dirección y sentido que CD, pero que está escalado, ¿sí? Tiene diferente magnitud. Entonces podemos decir que FCD no es más que un valor alfa que desconocemos por CD. ¿Sí? Es una proporción de CD. Por tanto, el vector fuerza FCD es igual a esta cosa de acá, donde alfa, desde luego, multiplica a todos las componentes. Sabemos que la componente X de la fuerza CD sobre la placa es de menos 20 libras. Por lo tanto, esta componente X es igual a menos 20 libras. Por lo tanto, alfa CD es igual a 80 libras. Aquí es interesante notar que no nos interesa saber cuánto vale alfa, lo que nos interesa saber es cuánto vale alfa CD. CD no lo conocemos tampoco. Lo podríamos conocer, ¿no? Eventualmente. Sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, pero tampoco conocemos cuánto valen físicamente las componentes, ¿no? Entonces, fundamentalmente no nos interesa de nuevo cuánto vale alfa, cuánto vale CD, nos interesa saber cuánto vale alfa CD, porque aquí aparecen siempre juntas. ¿Sí? Entonces, alfa CD son 80 libras. Esto lo sacamos de saber que la componente en X de la fuerza es igual a menos 20 libras. Por lo tanto, si alfa CD son 80 libras, sustituyendo aquí, acá y acá, obtenemos FCD igual a esta. Entonces tenemos ya cuánto vale el vector fuerza FCD. Su magnitud no es más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes y nos da 80 libras. Es casualidad que esto nos dé igual a esto, ¿sí? Simple casualidad. Bueno, ya tenemos la primera parte del problema. La segunda parte del problema lo que nos piden son los ángulos que forman la fuerza con los ejes coordenados. Y bueno, nosotros sabemos que el coseno del ángulo que forma la componente, digamos, el coseno de un ángulo que forma una fuerza con un eje, no es más que la componente en esa dirección dividido entre la magnitud de la fuerza. Entonces, θ x es el arco coseno de la componente en x entre la magnitud de la fuerza, que nos daría 104. Y lo mismo para los ángulos θy y θz, ¿sí? Son el ángulo cuyo coseno nos da la componente correspondiente entre la magnitud, bueno, la magnitud de la componente entre la magnitud de la fuerza. ¿Sí? Entonces, y θz es el arco coseno de la magnitud de la componente en z dividido entre la magnitud de la fuerza. Y aquí tenemos los tres ángulos y con esto queda resuelto el problema.